Pues nada, mi nombre, ciudadano Pedro Eduardo Félix Flores, envió esta videodenuncia a la Secretaría de la Defensa, envió esta videodenuncia a la PGR y envió también a algunos legisladores de aquí en fuera. Las vías panamericanas de Jalisco, de México, pues, están siendo robadas por la directora de Noticieros Televisa, que está recibiendo el pago de la traición. Esta mujer tomó el control de la política al anular, pues, una noticia. La noticia es la venta de nuestro país, de nuestra moneda, la entrega de la misma en el sistema de Mercado Libre y mercadopago.com. Resulta ser que al callar y silenciar esta noticia por más de 2 años y medio, Rocío López Ruelas está recibiendo por parte de la política nacional un gran pago, que son las villas panamericanas. Estas están siendo vendidas de manera ilegal. Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, está siendo pues bien recompensada con el dinero de todos los mexicanos. Estoy solicitando pues a la Suprema Corte de Justicia la acción, a la Secretaría de la Defensa, a todos los que están involucrados en un sistema de gobierno, de detener esta interacción, porque realmente es cínico que una persona como Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, está siendo protegida por el ejército, que tenga ya total soberanía nacional y que aparte de todo sea recompensada con el patrimonio de los mexicanos, con lo que nos pertenece. Y es cínico que un patrimonio como unas villas que fueron construidas en un fraude de simples partidos políticos ahora sean objeto de un pago directo al terrorista que mantiene a los partidos políticos en uso de armamento militar en mi contra, por descubrir pues cómo el Banco de México entregó nuestra moneda. El sistema de mercadopago.com es la moneda virtual de Carlos Salinas de Gortari, del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, de todos los que usurpan los partidos políticos que pertenecen a la masonería. La secta política internacional de las Naciones Unidas que tomó nuestro país como un esclavo de la guerra. La migración generada por Mercado Pago, Mercado Libre, Oxxo, Bancico, se detiene simplemente acabando con Mercado Libre y Mercado Pago y regresándole a los ciudadanos sus sistemas de comercio y sus rutas comerciales, su moneda, el valor de la misma, y dejar de imprimir impuestos en cada uno de nuestros artículos para financiar la guerra al terrorismo y así también financiar directamente a través de Mercado Libre y Mercado Pago al narcotráfico, que sus rutas de comercio, principalmente las paqueterías nacionales, tras un protocolo, un estado de excepción, porque estamos en guerra, una guerra económica y más allá, una guerra que tomó nuestras instituciones, nuestros gobiernos, nuestro patrimonio. La directora de Noticieros Televisa mantiene una cápsula de veneno directamente instalada en mi cerebro. Esta cápsula de veneno está ligada a un monitor, un dispositivo militar que le permite tener acceso a todo lo que estoy viendo, hablando, pensando, escuchando. Me permite tener acceso a un audio que se emite directamente en mi cerebro, y también podría introducir imágenes porque se trata de un módem cortical de la agencia DARPA. Resulta ser que todo este gobierno, Morena, PRI, PAN, PRD y todos los que están ahí atrás, activaron protocolos de seguridad internacional estableciendo la guerra en contra de su propio país, permitiendo el uso y el acceso a gobiernos extranjeros para la conquista total y abolición de la Constitución, con simples contratos de adhesión que terminan y anulan el sistema de mercadolibre.com, el sistema de arrebato a microempresas más descabellado de la historia. En estos momentos, Rocío López Ruelas mantiene conexión directa a lo que estoy viendo, hablando, pensando, y soy el soldadito de plomo de la patria inexistente, una bandera que está bajo traición, una bandera que fue tomada, que fue arrebatada bajo unas elecciones ilegales donde Enrique Peña Nieto fue protegido por las Naciones Unidas. Debido a la abolición de la Constitución política, solicité un juicio político ante el Senado mexicano que intentó mi extradición, y es cuando la Suprema Corte de Justicia lo detecta en traición, así como a todos los partidos políticos, intentando extraditarme como respuesta a una petición constitucional. Al pedirle al gobernador Aristóteles Sandoval directamente detuviera este fraude, directamente detuviera esta estafa, respondió con amenazas directas para el tráfico de órganos y darme muerte, y tiene y mantiene cámaras de Televisa Guadalajara, en los domicilios de mis amigos y familiares. Esto con la intención de robarse todo nuestro dinero, aboliendo nuestra Constitución y convirtiéndonos en esclavos. Acuso pues directamente ante la Procuraduría de la Justicia por medio de esta videodenuncia, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante todos los que les llegue este videíto. Lo hice corto, en 5 minutos les explico pues que mi Constitución política está abandonada, que soy el único que la protege, que la figura legal es guardia civil, soy el guardia civil de la Constitución Política Mexicana, ciudadano Pedro Eduardo Félix Flores. Descubrí su abolición por el gobierno de Argentina con los contratos de adhesión de Mercado Libre por toda la banca mexicana en el sistema de pagos mercadopago.com, en un fraude del Banco de México que está establecido por todo el gobierno federal, que con las Naciones Unidas entregó a nuestro país como esclavo de la guerra, financiando directamente al Estado Islámico. Les aviso pues que ya negocié con el Estado Islámico la liberación por medio de un dispositivo de espionaje que tengo instalado en el cerebro, que la masonería utiliza de una manera emergente para mantener y sostener la paz mundial.
porque estamos bajo una guerra. El gobierno de Estados Unidos mantiene cápsulas de veneno en la ciudadanía, mantiene dispositivos de espionaje, mantiene experimentos de la OTAN, mantiene la migración, y esta es la manera de detenerlo. El gobierno de... ni siquiera es un gobierno, vaya, la estafa publicitaria que mantiene Andrés Manuel López Obrador está obedeciendo directamente las órdenes del gobierno de Estados Unidos. Simplemente la Suprema Corte de Justicia debe de detenerlo porque se encuentra bajo la abolición de la Constitución Política, y la Secretaría de la Defensa debe de tomar acciones inmediatas, las cuales se niega a tomar. Dejo evidencia pues ante toda la ciudadanía de que tenemos un motín. Nuestras autoridades están coludidas, están en un complot. La mafia del poder a la que mantiene, vaya, Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Mercado Pago, y esta es la masonería. La masonería que nos convirtió en pobres mantiene un impuesto en la venta de cada uno de los artículos y un despojo en las empresas, así como los sistemas que pagan y financian las elecciones del PRI, del PAN, del PRD y todos los despojos del petróleo. El petróleo fue arrebatado para pagar la guerra, y este sistema nos lo regresa. Es por eso que la Suprema Corte le permite a Rocío López Ruelas, desde Noticieros Televisa, mantener un levantamiento armado, y así se le va a pagar. Las villas panamericanas y otras deudas del Estado y otras deudas de otros estados están siendo utilizados para pagarle a esta secta, la secta que mantiene Rocío López Ruelas, por haber tomado el país, por haber arrebatado la soberanía, por haber generado elecciones y haber conformado su propio Estado. Las elecciones pasadas son totalmente ilegales porque la abolición de la Constitución Política se mantiene desde el 2000. Desde el 2000, vaya. Son 20 años ya de no tener comercio, de no tener leyes, de no tener legalidad y de no tener instituciones en un país tomado para la guerra, y eso nos ha convertido en un país migrante, pobre y miserable. Esto debe de terminar, pero nadie quiere terminarlo, y es tan simple como: señora Suprema Corte de Justicia, tiene los salarios más altos, tiene una conexión directa a lo que estoy viendo, hablando, pensando, escuchando. La seriedad de este país se define en la interacción de sus instituciones conforme al marco jurídico, y usted no es ni seria ni institucional, es terrorista, es traidora, es miserable y es mezquina. El pueblo de México tiene el derecho a levantarse en armas, y piénselo bien. No tiene ninguna autoridad para ejercer fuerza pública el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Si en defensa de la Constitución cualquier mexicano decide levantarse en armas o hacer uso de la fuerza para el desalojo de las oficinas de un gobierno que mantienen totalmente tomado por las Naciones Unidas en violencia de los tratados de paz, haciendo uso de herramientas militares desde Televisa, y el engaño increíble hacia los mexicanos que aún siguen confiando pues en aquellas instituciones y aquellas autoridades que alguna vez protegieron y prometieron pues seguir protegiendo al mundo entero, como lo fueron las Naciones Unidas, que ahora se encuentran pues en actos terroristas y de invasión. Los tratados de paz dicen claramente que la sucesión de poder debe de ser en un marco jurídico en total paz, y así se me engañó al principio de toda esta situación, manteniéndome como un reality show simplemente, donde Rocío López Ruelas ha tomado total soberanía, y es así como las vías panamericanas y otras situaciones se están vendiendo y financiando por parte del PRI, de las bancadas del PAN, de las bancadas del PRD, en total corrupción, dividiéndose lo que nos pertenece a nosotros, los mexicanos, el pueblo. Líder de la Guardia Civil, me enfrento a la Guardia Nacional. El ejército traidor, el ejército usurpador, ha permitido que las bancadas de la masonería generen por sí mismas su propio ejército mediante una ley, unos artículos, un cambio constitucional ilegal que la Suprema Corte de Justicia está obligada a revertir inmediatamente, pero que por corrupción, por traición, mantiene un reality show con la masonería, esta secta en donde nos ha acabado. Entregó la moneda, entregó nuestro comercio, entregó todo, y al final de la conquista entregó nuestro ejército para apuntarle las armas en contra de nuestras víctimas. Los migrantes de América son causados por Visa y por Mastercard al tomar las monedas de América a través de Mercado Pago y las rutas de comercio a través de Mercado Libre, en un fraude de una empresa fantasma que no existe, que es tomada por el gobierno, manejada por el gobierno, por los partidos políticos, para robarnos todo nuestro dinero. Cada uno de los depósitos es una estafa, es un fraude, es lavado de dinero. Todo ese dinero va a la guerra, todo ese dinero va al narcotráfico, todo ese dinero va a la compra de votos. ¿Para qué pagarle a los senadores? ¿Para qué pagarle a los diputados? ¿Para qué pagarle a la Suprema Corte? ¿Para qué pagar sueldazos? ¿Para qué pagar bonos? Si cuando se necesita que trabajen le dan todo el control a Rocío López Ruelas y toda la responsabilidad a Pedro Eduardo Félix Flores para elaborar un reality show para aquellos que nos tienen tomados y nos mantienen con hambre. No lo explico, pero la Suprema Corte lo tiene que explicar, los líderes de partido lo tienen que explicar, y en una declaración conjunta cada uno de los que se encuentran en el gobierno tiene que explicar su situación ante Mercado Libre en una declaración masiva. Increíble. Septiembre, mes de la patria. Pedro Eduardo Félix Flores, Guardia Civil
mexicana en defensa de la Constitución política, en defensa de la soberanía. Me encuentro bajo un ataque de los Estados Unidos, monitoreado por Rocío López Ruelas, directora de Noticieros Televisa, que ha realizado su propio reality show, arrebatando la soberanía de México a los mexicanos para mantenerla por sí misma y generar su propio estado. Mediante elecciones ilegales, cada uno de los estados de México fue arrebatado, desmembrando la República Mexicana para entregarlo a una facción de masonería diferente y así, ante la ciudadanía, fingir que eran elecciones legales y que se trata de partidos políticos, pero no lo son. El sistema y la plataforma de Mercado Libre revela el sistema empleado por Carlos Salinas de Gortari después de la devaluación intencional, después del Fobaproa, después del cambio de moneda para reestructurar todo lo que somos y todo lo que fuimos, convirtiéndonos en esclavos de la guerra. Mi nombre es Pedro Eduardo Félix Flores. Me encuentro bajo un ataque del consulado y la embajada de los Estados Unidos, a los que simplemente se les tiene que hacer la denuncia de que Mercado Pago y Mercado Libre son los principales agentes financieros del Estado Islámico, que Rocío López Ruelas mantiene uso de herramientas militares que militares traidores del gobierno de los Estados Unidos les entregaron para hacer uso en México, y que la Suprema Corte de Justicia tiene pues tomada esta situación como si fuera un juego, que en complicidad directa con los agentes extranjeros mantiene una colonización que llegó a una conquista del país, entregando el ejército y apuntando sus armas en contra de los militares por órdenes de los Estados Unidos. Estamos siendo atacados por sectas dentro de las Naciones Unidas que mantienen un reality show, un juego de lo que es la vida humana, y como somos un país del tercer mundo, no les interesa, no les importa. Entonces, si alguien tiene la amabilidad de contactar a la Suprema Corte de Justicia, pero del gobierno de los Estados Unidos, y darle la pista y la nota de que mercadopago.com pues resuelve los atentados del 11 de septiembre, donde grupos yihadistas y grupos terroristas en conjunto con militares y en conjunto con las células de masonería de las Naciones Unidas acabaron con este sistema de las torres del comercio para regenerar la estructura comercial y financiera de todo el continente, que era necesaria para instalar una moneda virtual que conectó 16 monedas unificándolas en un sistema de lavado de dinero multinacional, empresarial, ¿no?, de gobierno militar. Y para ello era necesario atacar al terrorismo, porque es una moneda terrorista, generada por el gobierno de los Estados Unidos y por el terrorismo en conjunto, y para ello tuvieron que simular un ataque, en un autoataque, en donde se ataca al terrorismo como principal causante, pero realmente lo que se está generando es una moneda virtual que favorece el terrorismo y es creada por el gobierno de los Estados Unidos, que ahora se ve agredido, que ahora se ve acorralado, porque no tiene cómo explicarle a su población esta situación, y es favorecido por la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos mexicanos, con toda la complicidad de levantarse en armas en contra de su pueblo para anular su lucha, negándole total legítima defensa y manteniendo como secuestro, como privación ilegal de la mente, bajo un experimento totalmente aberrante, protegiendo el terrorismo internacional más nefasto que lleva el sacrificio humano dentro de las sectas de la política. Eso es lo que está escondiendo la Suprema Corte: el sacrificio humano, el terrorismo, la invasión de otros países, el cómo los políticos trabajan para convertirnos en pobres y en muertos de hambre y poder pagar guerras extranjeras, mientras aquí simulan que están legislando o que están haciendo algo por el país, cuando todo lo que han hecho por los últimos 20 años es totalmente ilegal. Pedro Eduardo Félix Flores, líder de la Guardia Civil, abandonado por la Suprema Corte de Justicia, que en estos momentos mantiene control directo de lo que estoy viendo, hablando, pensando y escuchando, entregándole la señal a la masonería en traición de todo el pueblo de México, modificando el juicio que había realizado, que había configurado para la plataforma de Mercado Libre, en donde pido la nacionalización de capitales de toda la banca involucrada y de todas las empresas involucradas en un arrebato de los derechos constitucionales de la población para el financiamiento de la guerra y el terrorismo. La Suprema Corte de Justicia me mantiene como su rehén, como su mascota Illuminati. Perteneciendo a estas sectas, los ministros me han entregado a Televisa al uso de armamento militar, a los cuales se les puede preguntar directamente en la presidencia qué es lo que está pasando en el país y qué estatus de guerra tenemos, porque estamos bajo una invasión en guerra directa del gobierno de los Estados Unidos, que generó directamente la migración y ahora apunta las armas de nuestros propios militares y mantiene tomado pues las rutas de comercio para financiar el terrorismo directamente con Mercado Pago, con la complicidad de todos los bancos, generando su propia moneda, mercadopago.com, y traficando drogas por todos lados por mercadolibre.com. Saludos, mi nombre es, y sigue siendo, y seguirá siendo, Pedro Eduardo Félix Flores. No soy Juan Escutia, me encuentro bajo la traición de mi bandera. Aquí nadie se sacrifica porque todos tenemos derechos, y el gobierno intentó ejecutarme de forma miserable, y exijo a la Suprema Corte una explicación también de esta situación. En fin, continúa por acá y que tengan bonito día.